¿Se encuentra usted en la tarde de hoy? Hola Nacho, ¿cómo estás? Un saludo muy especial y un saludo a tu audiencia. Pues aquí ya pendiente el próximo domingo de esta consulta popular que ha tenido tantos obstáculos, pero que por fin vamos a materializar. Y sáqueme de una duda y a todas las personas que nos ven por intermedio de Nos Cogió la Noche. En últimas, esto fue una consulta interpartidista, esto fue una consulta de candidatos, eran 3, ya son 2. ¿Cómo le puede explicar a usted esto a las personas que nos están viendo? Bueno, Nacho, lo primero que hay que explicarle a la gente es que esta es una consulta organizada por la institucionalidad electoral, es decir, el calendario lo fija la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral, y esto es un instrumento que está dispuesto para que cualquier partido político haga uso de un instrumento democrático para tomar sus decisiones internas. La coalición del Pacto Histórico tomó la decisión de hacer uso de este instrumento de la democracia para poder decidir su candidatura presidencial y organizar su lista Senado en cremallera, paritaria, 50% hombres y mujeres, y sus listas a la Cámara. Esto no lo ha hecho ningún partido político en la historia de Colombia y es un avance en la reforma política. Por supuesto, ha habido unas dilaciones, una debilidad en la institucionalidad electoral que tenía que responder, aclarar, ya para dejar en blanco y negro. 5 días, dada la falta de claridad del Consejo Nacional Electoral, se tomó la decisión para que fuera claro que es una consulta partidista, dado que nuestra intencionalidad es que quien gane el domingo vaya a una consulta interpartidista el próximo año en el Frente Amplio en marzo. Para que eso quede claro, se retiraron el Partido Comunista y la Unión Patriótica para que en blanco y negro quede que solo un partido político con 2 precandidatos, 3 que están ya en el tarjetón, pero uno se retiró. Eso hace parte de la íntima convicción de la persona. No es la primera vez que pasa en la historia electoral de Colombia que alguien toma una decisión de ir a unas elecciones y luego se retira y aparece en el tarjetón. Eso ha pasado muchas veces en Colombia y en el mundo, pero en este caso está en blanco y negro de parte nuestra, que es una consulta partidista y que lo que se elige es una candidatura para ir al Frente Amplio a una nueva consulta. Lo cierto del caso es que ya hay varios litigios jurídicos. A partir de esta discusión hay una tutela impugnada que nosotros interpusimos con Gustavo Bolívar, impugnada en la Corte Suprema de Justicia, que tiene en este momento en firme unas medidas cautelares que le dan reconocimiento a la personería jurídica del Pacto Histórico. Pero más allá de esta lucha y discusión jurídica que se tendrá que zanjar por la justicia en Colombia, hay una realidad. Hay consulta el domingo y están convocados todos los colombianos y colombianas, porque es una consulta abierta, no es solamente de militantes o simpatizantes del Pacto Histórico. Puede participar cualquier ciudadano en esta consulta del domingo y la invitación es a defender la democracia, a participar, e invito por supuesto a respaldarme en mi aspiración. Debo superar este primer reto para seguir participando en el año 2026 y ser la primera mujer presidenta de Colombia. Precandidata, nos da usted mucha claridad, porque sin lugar a dudas la siguiente pregunta que le íbamos a hacer era, o que yo le pretendía hacer, era que nos explicara cómo funcionaba que todavía fuera partidista. Nos da usted una claridad y es, hombre, porque ya se salieron los otros 2 partidos, quedamos con uno solo. ¿Ustedes tienen que estar inscritos y militantes a ese partido, que me imagino es el Polo Democrático? Sí, señora, y eso no tiene ningún problema. Cualquier ciudadano se puede afiliar en cualquier momento al Polo Democrático. Yo surtí mi proceso de afiliación y es simplemente subsanar de forma el proceso de inscripción. No es un asunto de fondo, es un asunto de forma, pero insisto, esto no obstruye la participación y la convocatoria en la consulta, dado que la institucionalidad electoral ya se movilizó, ya están más o menos 20.000 puestos instalados en todo el país, está dispuesta la fuerza pública, la organización electoral, se ha dispuesto una mesa de seguimiento electoral en cabeza del Procurador General de la Nación para hacer seguimiento con los entes de control para que no se presenten delitos electorales. Recordemos que el voto no se puede coaccionar. El voto es libre y toda persona tiene derecho a votar de manera secreta. Tenemos unos testigos electorales que van a vigilar el proceso electoral para que se desarrolle con toda la transparencia que cualquier proceso democrático tiene que tener en Colombia. Carolina, a pocos días de la consulta, empezar retirando 2 partidos no es como empezar haciéndole una trampita a la norma
Y no es empezar de la mejor manera, diría yo. Es que lo primero que tiene que pasar es que esta consulta se inscribió hace un mes de acuerdo al propio calendario de la institucionalidad electoral. Lo que no tiene presentación es que a 4 días no haya claridad del órgano de inspección, vigilancia y control de los partidos políticos, que es el CNE. Y ahí quiero plantear una reflexión. Mire, una de las distorsiones más grandes de la democracia en Colombia es que el organismo que vigila los partidos políticos sea elegido por los propios partidos políticos. Los magistrados del CNE responden a cuotas de los partidos políticos y eso dificulta mucho cualquier proceso electoral porque los fallos entonces no son en derechos sino de acuerdo a las militancias políticas. Este es uno de los puntos que debería considerar una reforma política. El Consejo Nacional Electoral debería ser un organismo administrativo, independiente, autónomo, meritocrático, independiente de los partidos políticos, para que pueda actuar con eficacia, con oportunidad y no ocurra este tipo de cosas. Nosotros tomamos la decisión del retiro de los 2 partidos porque ante las confusiones que ha generado la autoridad electoral, queremos dejar claro y en blanco y negro nuestra voluntad. Y nuestra voluntad siempre ha sido, y así lo podemos demostrar, de que esto es una consulta partidista, una consulta interna con participación abierta, porque puede votar cualquier persona para definir una candidatura para ir al Frente Amplio. Es decir, los partidos por ley y constitución tienen el derecho a decir qué es lo que le quieren proponer y preguntar a la ciudadanía en una consulta. Eso no puede ser una imposición de algún sector político externo o alguna institución electoral. Y aquí lo que se tiene que tutelar son los derechos de los electores, nuestros derechos políticos, no los derechos del Consejo Nacional Electoral. Entonces, valga la reflexión que esta institución tiene que ser reformada, porque evidentemente mira todas las confusiones que está generando, pero insisto, aún en medio de estas confusiones, hoy hay una consulta popular citada y está citada toda la ciudadanía para votar y participar en la misma. Esto es un avance en la democracia. Es el único partido político en la historia reciente de Colombia que define una lista cerrada paritaria por participación democrática y ciudadana y somete todas sus dignidades al voto popular. Una pregunta, entonces, ¿cuántos tarjetones van a entregar o van a estar este domingo en estos comicios? Se va a entregar el tarjetón de la presidencia, se va a entregar el tarjetón del Senado de la República y el tarjetón de la Cámara de Representantes. Son 3 tarjetones. ¿Dónde puede votar la gente? Pues donde votó la vez anterior, o si no entra a la página de la registraduría, pone su cédula y ahí le dicen cuál es el puesto, la mesa en la que puede participar solo con la cédula, no tiene que estar afiliado al pacto histórico ni a ninguno de los partidos políticos porque es una consulta abierta. Es un proceso democrático, nosotros creemos que todos los partidos políticos deberían funcionar así, con participación ciudadana. En la reforma política que pereció en el Congreso de la República, habían artículos donde se proponía las listas cerradas paritarias organizadas por democracia, no por bolígrafo, no por conciliábulos, no por decisión de los jefes políticos de los partidos reunidos en Bogotá o en Medellín decidiendo por las regiones o las subregiones, sino que sea la ciudadanía y el pueblo, que es el avance más importante de la democracia, quien organice las decisiones partidarias. Aquí lo que estamos haciendo en el pacto histórico es anticipando esa reforma política. Esa reforma política tendremos que presentarla al Congreso de la República para que el conjunto del sistema de partidos políticos sean democráticos, pero aquí ese es el paso más importante que vamos a dar el domingo. Aclárenos otra cosa. Usted está con toda la energía, usted ha hecho campaña y usted quiere ganar. Y usted se la está jugando para eso, para ser esa representante. Si, digamos, Cepeda no ganó, él ya no se puede presentar en marzo y queda inhabilitado, o él se podría volver a presentar para este Frente Amplio. No, aquí hay un acuerdo político, democrático, se va a escoger una sola candidatura, la otra candidatura iría a disputar la cabeza de lista al Senado de la República del Pacto Histórico entre el senador más votado en la consulta, la más votada, y el segundo sería la cabeza de lista del Pacto Histórico, e iríamos como un bloque unido al Frente Amplio, con una candidatura presidencial, un cabeza de lista al Senado de la República para poder disputar el Congreso de la República, que tiene que ser transformado y reformado. No podemos seguir con un Congreso politiquero, de espaldas a los intereses de la mayoría de este país,
defendiendo negocios de unas minorías en la impunidad del saqueo, como ha pasado, por ejemplo, en salud, sino que requerimos un Congreso representativo de la ciudadanía colombiana y evidentemente ya esa candidatura, que espero ser yo, he trabajado para ello, tendría que ir ya al Frente Amplio. Y perdóname la pregunta, y Daniel Quintero, al haber renunciado, él sí puede ir a esa consulta en marzo, al Frente Amplio. Sí. Esos ya son asuntos que tiene que aclarar él. Ahí hay unas discusiones de carácter jurídico que ya él tendrá que aclarar por vía judicial o por vía administrativa con el Consejo Nacional Electoral. Era eso. Mariana. Precandidata, ¿usted qué le responde a quienes dicen que la izquierda solo sabe protestar y no gobernar? Pues lo que les respondo es que efectivamente hemos adelantado un gobierno con unos logros muy importantes. Nos habían dicho que no sabíamos manejar la economía y hemos tenido unos indicadores macroeconómicos positivos e importantes, un crecimiento de la economía por encima de 2.5% en una pandemia fiscal, una inflación muy baja para lo que era predecible, con una tasa de interés muy alta del Banco de la República, que no debería ser así. Pero además hemos logrado transformar la matriz productiva del país, que solo se basaba en los hidrocarburos y en el carbón. Hemos aumentado las exportaciones en un 35%. En el campo agropecuario hemos disminuido los insumos, estoy hablando de la economía, y hemos tenido el indicador más bajo de la historia en términos de desempleo. Eso era uno de los puntos críticos que nos decían a nosotros y no fue verdad. Nos dijeron que nos íbamos a volver como Venezuela y no fue verdad. De hecho, en este momento somos un partido demócrata que nos estamos sometiendo a la decisión popular, a que el pueblo colombiano decida. Hemos avanzado en una reforma laboral que le devuelve a los trabajadores lo que le arrebataron en el año 2002 y 2003. Estamos hablando de 2 billones de pesos anuales que los trabajadores dejaron de percibir por festivos dominicales, 2 billones de pesos que le sirven a ese celador, a esa persona vigilante, a la señora que lava las ropas, para comprar los útiles de su niño, para la canasta básica. Son asuntos mínimos de justicia social que debió tener este país hace mucho rato y que hemos logrado en medio de una oposición cerrera, obstruccionista, sin propuestas, que lo único que sabe hacer es hablar mal todos los días del presidente Gustavo Petro y, aparte de eso, irse a los Estados Unidos a sembrar cizaña para pedir sanciones económicas contra su patria. Cuando uno se va a pedir sanciones económicas contra su patria, eso es un acto de traición. Esa es la oposición que hemos tenido que enfrentar, que de manera mezquina obstruye cualquier iniciativa sensata que se presente por parte del gobierno, y aún así tenemos avances importantes en muchos campos. Aquí les mencioné algunos. Carolina, antes de seguir con esas preguntas programáticas que ya veo que nos encaminamos por ahí, permítame devolverme muy pequeño al tema anterior. ¿A usted le gustan todos los candidatos que van a llegar al Frente Amplio, que hoy se dice que llegarían al Frente Amplio? ¿Usted se vería eventualmente, si no ganase, haciéndole campaña, llevándole la maleta, por ejemplo, a un Roy Barreras, a un ex... Daniel Quintero. A un ex alcalde de la ciudad de Medellín, renunciado alcalde de la ciudad de Medellín? ¿Se ve haciéndole campaña? ¿Se ve la segunda de él? Es que eso no es una decisión que yo tome. Yo hago parte de una colectividad, de una coalición. Roy Barreras y Daniel Quintero ya hacen parte de la coalición del presidente Gustavo Petro. El uno fue embajador, el otro ha estado cercano de manera permanente. Ya es una coalición. Lo que nosotros estamos defendiendo en esa coalición son unos acuerdos programáticos de continuidad del cambio y profundización de unas reformas en Colombia, en favor de los humildes, de los necesitados, de las clases medias, de las mujeres, de los jóvenes. Eso es lo que preservamos nosotros en ese acuerdo programático, y ellos hacen parte de esa coalición. Lo que estamos acordando son unos mecanismos democráticos que nos permita elegir por decisión popular quién es la mejor candidatura, y por eso hemos trazado esta ruta de la cual les estuve hablando. Pero le voy a ser muy honesta, no siempre porque las cosas estén en coalición significa que a uno personalmente le gusten, y eso incluso se ha visto en la coalición de ustedes. El caso de Gustavo Bolívar, que lo dice, por una cuestión de ética. Yo no puedo apoyar, por ejemplo, a una persona como el renunciado alcalde de Medellín. Y la pregunta es esa, ¿a usted le gustan esos candidatos del Frente Amplio? Hay una ética pública que dice que quien esté en hechos de corrupción, en hechos delincuenciales, debe ser denunciado.
y debe ser imputado y debe ser vencido en juicio bajo los principios de presunción de inocencia y debido proceso, que son principios universales. Esto no se trata de gustos personales, esto es un asunto de la política, de los acuerdos programáticos y de una ética pública. Si alguno de ellos, por ejemplo, en el caso de Daniel Quintero, yo no puedo vetar la participación de Daniel Quintero en un proceso de elección, porque es que yo no me puedo ir contra disposiciones constitucionales de este país y del sistema interamericano de derechos humanos en Colombia. En Colombia, si usted está imputado, eso no lo inhabilita para participar en un proceso electoral. El propio presidente Gustavo Petro fue sancionado por organismos de control. Si le hubiéramos aplicado eso, no hubiera sido presidente de la República. Existe la presunción de inocencia, el debido proceso, las segundas instancias, como la que está teniendo derecho, o la que tuvo derecho, por ejemplo, el expresidente antioqueño, que fue absuelto en segunda instancia esta semana. Entonces, en ese sentido, la ética pública es quien esté en la comisión de un delito se denuncia, pero no me asiste el derecho a aplicar vetos por encima de la ley y la Constitución, y nos unifica un acuerdo programático para continuar el cambio en Colombia. Estar imputado, como usted lo dice, no es ser culpable. Pero de todas maneras uno ve posturas en algunos integrantes del Pacto Histórico muy radicales frente al tema, porque consideran que eso le hace daño a lo que ustedes quieren vender de transparencia. Posturas como lo mencionaba Andrea, como la de Bolívar, o posturas como la de Carlos Carrillo, algunos otros integrantes. A usted la veo que es de unas posturas muy radicales, que está como muy laxa en ese tema. No, no es laxa, yo no soy laxa, yo estoy defendiendo unas posturas de la civilización humana. Existe un principio que se llama la presunción de inocencia y el debido proceso. Son principios internacionales de los derechos humanos. Cuando la humanidad se ha saltado esos principios, lo que sobreviene es el fascismo. Lo que ha sobrevenido en la escombrera o el paramilitarismo en Medellín, donde alguien se abrogaba a hacer un juicio, señalar con el dedo y mátenlo porque yo lo juzgué. Estoy defendiendo principios y derechos fundamentales de la historia de la humanidad y en ningún momento yo estoy defendiendo corrupción ni estoy defendiendo absolutamente nada de esas cosas. De hecho, fui de las primeras que me pronuncié frente a los hechos de corrupción en la ONGRD. Y si hubo personas del grupo político del presidente como Olmedo que fueron culpables, que se vayan presos, pero nosotros no vamos a meter las manos por eso, pero tampoco vamos a saltar por principios de la humanidad como la presunción de inocencia y el debido proceso, como ha ocurrido en Colombia, donde grupos armados al margen de la ley se abrogan la justicia, señalan con el dedo y acaban con el otro. Eso no lo acepto. Eso sí es de mis principios fundamentales. Y sabemos que usted conoce bastante del tema de la salud. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no están fluyendo los dineros y vemos bastantes entidades sufriendo por los desembolsos que tiene que hacer el gobierno nacional? ¿Qué está pasando? Y sobre todo ahora, con todas las intervenidas también por el gobierno, pues vemos una fragilidad bastante grande ahí. Bueno, la Contraloría General de la República emitió un informe en donde dejó en blanco y negro que no es verdad, no es cierto, es mentira que haya una insuficiencia en la financiación por parte del gobierno a las EPS. Hoy eso no tiene ningún sustento en los datos de los organismos de control ni el ADRES. Quien esté planteando eso lo está planteando como una propaganda política, pero eso no resiste un debate serio en ningún escenario ni académico ni técnico. Esto es una realidad. Lo que sí encontró la Contraloría General de la República es inclusive que el año pasado se giró de más 2.7 billones de pesos, que no aparecen claros cómo se los gastaron las EPS. Pero lo que también está claro es en que los estados financieros de las EPS en los últimos 4 años, antes del gobierno del presidente Gustavo Petro, hay 13.2 billones de pesos embolatados. Es decir, de acuerdo a los estados financieros de las EPS que reportan en la Superintendencia de Salud y en las cámaras de comercio, ellos mismos reportan que fue mucho más lo que les llegó del gobierno que lo que gastaron. Esto fue denunciado por un detrimento patrimonial. Hubo una apertura de investigación por la Contraloría General de la República por presunto robo, saqueo en el año 2020 de 11.2 billones de pesos presuntamente saqueados durante la pandemia de la salud y lastimosamente por la impunidad en Colombia, las investigaciones de la Fiscalía
duerme en el sueño de los justos y no ha habido una respuesta que se comparezca con lo que podría ser el hecho de corrupción más grande de la historia reciente de Colombia. También se reveló recientemente que las EPS cobraron 473.000 personas fallecidas, lo que significa una defraudación al sistema de 2.3 billones de pesos. Y también se supo que procedimientos que en el mercado de referencia, que cuestan 3 millones de pesos, se los cobraban al sistema por 700 millones de pesos. Esto es un desangre estructural que lo que requiere es una reforma que le ponga coto a esta corrupción. Presentamos una reforma anticorrupción con 5 medidas anticorrupción para evitar que estas cosas ocurran. Fue aprobada 2 veces en la Cámara de Representantes por su Comisión Séptima y por su plenaria, y sigue siendo obstruida de manera irresponsable, mezquina, con propaganda y mentiras por algunos senadores y senadoras de la Comisión Séptima del Senado que callan frente a la impunidad de estos hechos de corrupción y que en este momento no les importa el futuro del sistema de salud que depende de esta reforma, sistema que se viene deteriorando hace muchos años, cuya única solución es esta reforma estructural que pare la corrupción obstruida en la Comisión Séptima. Carolina, a su juicio, ¿la salud que reciben hoy los colombianos es mejor que la que recibían hace 3 años cuando llegó Gustavo Petro? La salud que reciben hoy los colombianos no es buena por una razón sencilla. Cuando tú haces un diagnóstico de cáncer, si tú no le aplicas el tratamiento de la quimioterapia, sino que le das acetaminofén, el cáncer empeora. Por el paso del tiempo, sin que tú hagas nada. Eso es lo que ha pasado con el sistema de salud en Colombia. En el año 2008 la Corte Constitucional dijo, esto va mal. En el año 2012 la Contraloría advirtió, esto va desfalcado. En el 2014 advirtió, esto va mal. El sistema tuvo que haber sido reformado hace más de una década. Luego, cuando yo llego al Ministerio de Salud, yo sé esto, porque yo he estudiado el tema. Yo he sido asesora, consultora de la Corte Constitucional en materia de política pública de salud, profesora en salud pública de estos temas, y por eso presentamos la reforma que era la quimioterapia para el cáncer. Obstruyeron la reforma, el cáncer sigue su curso ante la indolencia y la mezquindad de un grupo de senadores y senadoras de la Comisión Séptima que con propaganda y mentiras insisten en defender los negocios de unas minorías politiqueras y clientelistas, porque también se ha sabido que en las juntas directivas de las EPS está la clase política enquistada, corresponsables del saqueo. Se ha denunciado que esas platas salen a paraísos fiscales cuando esas platas deberían estar pagando la atención de los pacientes que los tienen en los paseos de la muerte, que le niegan los medicamentos, cuando el fondo ADRES gira este año. Escuchen pues, Nacho y ustedes la cifra que se gira este año. De manera anticipada, los colombianos, incluidos ustedes, giramos a las EPS 100 billones de pesos de manera anticipada. Dígame, ¿en qué negocio en el mundo a usted le entregan 100 billones de pesos anticipados sin auditorías, sin controles, sin sistemas de información, que es lo que propone la reforma, sin regulación tarifaria? Eso no pasa en ninguna parte del mundo. Eso pasó en el sistema de salud en Colombia. Por eso hay un hueco financiero enorme. Y por eso les digo que podemos estar frente al desfalco más grande de la historia, frente a los ojos de la impunidad y frente a la mezquindad e irresponsabilidad de las mayorías de la Comisión Séptima del Senado. Y muchos nos quedamos como con un pensamiento, y esto no era tan fácil de solucionar como decir, señora EPS, no vuelven a manejar dinero, ya. Es que esa es la reforma, Nacho. La reforma. Pero la reforma va mucho más allá que a quitarles el dinero a las EPS. No, la reforma son 3 cosas, Nacho. Estamos de acuerdo. La reforma es, señores, ustedes no pudieron manejar esa plata, no la manejan, no desaparecen, van a tener otras funciones, no la manejan, vamos a pagarle directamente a clínicas y hospitales, con 2 auditorías, con un sistema de información pública, con un control social y una regulación tarifaria, porque usted no me puede cobrar una cirugía al precio que usted quiera. Hay unos precios de referencia internacional de pisos y techos. Ahí te expliqué el primer punto de la reforma. Segundo punto de la reforma, 1 millón de trabajadores y trabajadoras que hoy están precarizados, les pagan miserias, tienen que ser bien pagos y formalizados. Y tercer punto de la reforma, hagamos un sistema de salud preventiva donde detectemos la persona con riesgo de suicidio previamente para que no llegue al suicidio, detectemos el cáncer a tiempo para que no tenga que llegar la persona ya cuando está desahuciada. Esa es la reforma
y son tan mezquinos, Nacho, que a eso se están oponiendo. Esa reforma ha sido concertada 2 veces, ha sido votada 2 veces en la Cámara de Representantes y en el Senado la obstruyen solo por odio al presidente Gustavo Petro. No les importa que el sistema se esté desangrando solo por odio a lo que ha llegado esta oposición. Carolina, se nos dijo en algún momento que la salud de los profes iba a ser el piloto de la reforma a la salud. ¿Eso va bien? Quien está diciendo eso entonces está desinformando, y si lo dijo el gobierno, no estoy de acuerdo con el gobierno. El Sistema Nacional de Salud es muy distinto al sistema del magisterio. El sistema del magisterio es un régimen especial, no tiene nada que ver con el sistema de salud. El sistema de salud nacional es territorial, el sistema de salud del magisterio es disperso. En ningún momento tú puedes decir que el sistema del magisterio, que fue otra discusión muy distinta, la reforma a la salud es el piloto de la reforma a la salud. Eso es falso. Luego eso no es un referente para hacer una medición de cómo sería la reforma a la salud. Hoy no tenemos una medición de la reforma a la salud porque la reforma a la salud no existe, no ha sido aprobada, no ha sido implementada. Lo que está en crisis hoy, lo que tiene a la gente en el paseo de la muerte es la ley 100. Eso es lo que está fracasando en este momento. Precandidata, usted ahorita mencionaba la crisis de los medicamentos, pero ¿cómo ustedes pensaban resolver específicamente esa crisis y no dejar desprotegidos a todos los colombianos? Te lo voy a decir de la siguiente manera. El gobierno entrega de manera anticipada 100 millones de pesos a las EPS y ellos a discrecionalidad contratan gestores farmacéuticos. Entonces empieza un pulso de precios y mercado. Entonces el gestor farmacéutico resulta que importó y tiene la insulina, pero lo guarda, lo esconde, como es un tema de mercado entre comillas, eso es la ley 100, eso es lo que tenemos hoy. Entonces lo esconde para poder pujar la negociación con la EPS y ahí no le entregan los medicamentos a la ciudadanía, la EPS retiene esa plata. Ustedes saben la cantidad de empresarios que han estafado a las EPS. Yo quisiera que droguistas, personas dueñas de gestores farmacéuticos, de clínicas, le contaran al país la estafa en la que han incurrido. El Estado les entrega la plata, ellos hacen negocios, se declaran en quiebra, los liquidan y dejan deudas enormes y se van. Eso es perverso, es un diseño institucional perverso. La reforma a la salud está hablando de un sistema de información público donde desde el Fondo ADRE ya no se pasa por ese intermediario, sino que paga directamente al gestor farmacéutico bajo un piso y un techo, que es lo que tenemos que tener para pagar lo justo, para no tener sobrecostos hasta el 20.000% en el sistema de salud. ¿Qué sistema de salud va a sobrevivir cuando están cobrando muertos? ¿Qué sistema de salud va a ser viable cuando un procedimiento que cuesta 3 millones lo facturan a 700 millones y eso lo manejan a discrecionalidad ellos sin control? Mira, yo les cuento una cosa. El año pasado, el antepasado, de 29 EPS al final del año, después de que se les entrega toda esa plata, solo 5 presentaron reporte de qué hicieron con esas platas. Imagínense lo grave. Están manejando recursos públicos y solo 5, y con esas 5, evidentemente se les tiene que dar más plata. Con toda esa plata yo puedo pagar toda la propaganda del mundo para generar una presión sobre el gobierno, una opinión pública que diga nos falta plata, generar una extorsión sobre los pacientes. Eso es perverso, que el Estado haya perdido el control de los sistemas de información, y esto no quiere decir que sea un sistema de salud estatista. Es que el sector privado de salud lo han quebrado las EPS. Las clínicas las han quebrado son las EPS. Eso es lo que queremos cambiar, fortalecer el sector prestador farmacéutico de servicios con esos recursos que lleguen directamente, pero además han manejado demasiada plata y nunca se han preocupado para invertir en ciencia, tecnología e innovación para impulsar, por ejemplo, la producción nacional de medicamentos. Estamos importando medicamentos a costos altísimos que podríamos producir en Colombia. Hemos tenido que cerrar empresas de productoras de medicamentos a nivel nacional, porque esos recursos se esfuman, se quedan en la politiquería, en paraísos fiscales, en todo lo que no ha investigado la Fiscalía ni la Contraloría, en la impunidad, y no en el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación que deberíamos tener en este país. Carolina, estamos a 2 días de la consulta del Polo, ya del Polo. ¿Usted qué le propone a las personas que voten por usted este domingo? Primera, y le tengo 2 y una segunda. Yo no he conocido cuál es su postura frente al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Me gustaría saber. Mi postura frente al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela es la misma que ha tenido el presidente Gustavo Petro, con la que yo estoy de acuerdo.
Primero, no vamos a cerrar la frontera con Venezuela por razones ideológicas, como lo hizo el gobierno de Iván Duque. De la frontera dependen 6 millones de colombianos y colombianas, y por irresponsabilidad del gobierno de Iván Duque se perdieron 10.000 millones de pesos de intercambio comercial. La frontera con Venezuela es más de 2.000 kilómetros, donde hay problemas de seguridad. Si tú vas a enfrentar al ELN, es imposible hacerlo sin un acuerdo con la Guardia Venezolana, porque entonces cuando la fuerza pública colombiana entra a confrontar al ELN, se pasan para la otra frontera, entonces ya estás frente a otro estado. Entonces, entre el cierre de la frontera, lo que permitieron fue que se asentaran mafias. Eso fue un error estratégico de ideología política irresponsable con el pueblo colombiano, con 6 millones de colombianos y colombianas, y la política internacional es una política de Estado. No se maneja de acuerdo a las preferencias políticas por las que yo tenga un gobierno o no. El gobierno colombiano, el jefe de Estado, no ha reconocido las elecciones en Venezuela, pero tampoco en el Ecuador. Y eso no quiere decir que no siga trabajando y manteniendo relaciones diplomáticas, políticas con Venezuela y en el Ecuador. O en el Perú, que tiene una inestabilidad política absolutamente compleja. En Brasil hubo un golpe de Estado de la presidenta Dilma Rousseff, y eso no quiere decir entonces que vamos a cerrar el relacionamiento político, estratégico, económico y comercial. Y esa es mi postura frente a Venezuela, Ecuador, Brasil y frente a los distintos países del mundo en la política internacional. Y la política internacional pues quedó súper enrarecida, pues ya acaban de incluir al presidente Gustavo Petro en la lista Clinton. Sí. Oficialmente. ¿Qué opina usted? Y Armando Benedetti. Armando Benedetti, imagínese que esto se volvió una guerra personal entre Trump y Petro y Benedetti, porque nada que ver con el resto de los colombianos, era una guerra personal. No, esto no es una guerra personal. A ver, hay que entender la situación de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump gana las elecciones en los Estados Unidos bajo 3 presupuestos por los cuales él fue elegido. Es una decisión política, no es un problema personal. Él gana porque Estados Unidos viene en un proceso de desindustrialización de hace varias décadas, dejó de invertir en ciencia, tecnología e innovación. En este momento los chinos tienen más del 70% del control de las patentes, la investigación y la innovación en inteligencia artificial, en transición energética, tienen altos trenes de alta velocidad que los ha vuelto una potencia industrial en ascenso. Estados Unidos se ha ido desindustrializando. Una de las pruebas es la derrota en la guerra de Ucrania, donde la industria militar de los Estados Unidos se ve derrotada en Ucrania. Eso obliga a que la propuesta de economía política de Trump sea reindustrializar a la fuerza de los Estados Unidos, para lo cual él declara una guerra comercial al mundo para aumentar aranceles, hacer sanciones económicas y obligar a que el empresariado se asiente en los Estados Unidos, so pena de hacer sanciones económicas. No solo con Colombia, lo ha hecho con el mundo entero, incluido con aliados políticos e ideológicos del gobierno del presidente Trump, como Argentina, como Taiwán, los países asiáticos. Es decir, eso es una política de los Estados Unidos. El segundo punto bajo el cual gana Donald Trump es: no quiero migrantes. Los migrantes, que es nuestros connacionales, nuestros hermanos, nuestro pueblo, ayudaron a la industrialización de los Estados Unidos. Trabajando en la industria, en la agroindustria de los Estados Unidos, en los servicios de restaurantes. Entonces viene una persecución, una vulneración de los derechos humanos que nosotros no podemos aceptar. Nosotros no podemos aceptar que a un ciudadano colombiano se le encierre sin comida, sin el mínimo respeto de su condición humana. Nuestra ciudadanía se respeta. La dignidad humana de nuestro pueblo colombiano se respeta en cualquier parte del mundo. Es por eso que el presidente Gustavo Petro ha mandado aviones de la Fuerza Aérea para recoger a los colombianos para que lleguen en dignidad y no encadenados. Son seres humanos. No vamos a aceptar la esclavitud, no vamos a aceptar retrocesos de la humanidad en materia de derechos humanos. Y eso es una decisión de Donald Trump con el mundo entero, no solamente con la migración colombiana. Y la tercera decisión de Donald Trump es asentar la política económica de Estados Unidos en los hidrocarburos, en la economía petrolera, en contra del panel científico de Naciones Unidas que ha hablado de la crisis climática y la necesidad de la transición energética. Frente a eso, Colombia, ¿qué tiene que hacer? Colombia tiene un intercambio comercial con Estados Unidos del 25%. Tenemos muchos huevos puestos en una canasta incierta con una decisión internacional muy compleja. Los brasileños, por ejemplo, hace poco, el gobierno de los Estados Unidos también aplicó sanciones económicas a Brasil, por eso les digo que no es un problema personal, también con el presidente de Brasil por el fallo de la justicia frente a Bolsonaro, aliado político.
de Donald Trump. Lo que pasa es que en Brasil, si tú haces un aumento de aranceles, eso no afecta a la economía brasilera porque es apenas un 10%, la de Colombia es un 25%. Esa es la razón por la cual el presidente Gustavo Petro abrió los mercados hacia el Asia, hacia la China, hacia la Unión Europea para diversificar la relación comercial económica, y mi gobierno, cuando gane, va a continuar en esa lógica, porque las relaciones internacionales tienen que basarse en la soberanía, en la dignidad, en la libertad, en la independencia y en el respeto del derecho internacional y los derechos humanos. Carolina no me respondió cuáles van a ser sus grandes propuestas para quienes decidan elegir o votarla a usted en la consulta del domingo. Ya aquí te hablé de una propuesta, sí, ya te hablé del manejo de la política internacional. Creemos que tenemos que continuar con unas reformas fundamentales, unas del siglo XX. Estamos discutiendo la reforma de Alfonso López Pumarejo, imagínense el atraso a la que una élite excluyente ha llevado a este país. La reforma agraria integral, que supone continuar comprando tierras, extinción de dominio y restituyendo tierras para generar una agroindustria. Tenemos que asociar a los campesinos, darles asistencia técnica y crédito para que comercialicen alimentos, abastezcan los alimentos en las ciudades, pero también para las exportaciones. Colombia terminó importando 14 millones de alimentos, incluido el maíz. Eso es absurdo, cuando eso debería ser una línea de desarrollo económico para la productividad y la generación de empleo, llevar hasta Colombia más allá, al futuro. Eso no lo ha pensado la élite y la oposición de este país, que se han dedicado al saqueo y a entregar los bienes y la riqueza de nuestra patria a cambio de nada. Este es un proyecto, la reforma agraria integral y la agroindustria. Hay que presentar la reforma a la salud, ya se las expliqué. Si este Congreso la hunde, nos corresponde cambiar ese Congreso de la República. Y con mayorías congresionales hay que presentar esta reforma a la salud con los componentes que les acabo de explicar. Hay que implementar la reforma pensional, a la que también se están oponiendo de manera mezquina. Es la primera reforma pensional que permite que toda la ciudadanía colombiana tenga pensión, que 3.2 millones de viejos y viejas tengan un ingreso mínimo vital. Es decir, una pensión no es un subsidio, no es una limosna, es un derecho fundamental, un mínimo básico de la subsistencia. Es lo básico que cualquier país decente, un Estado de Derecho, ofrece a su ciudadano, y todos tenemos la pensión universal. Hay que implementar esa reforma, la reforma laboral, pero hay que presentar dos reformas más. La reforma a la justicia, para que la justicia llegue a todos, nadie puede estar por encima de la ley. Los niveles de impunidad en Colombia son mayores al 90%. No vamos a poder enfrentar la corrupción sin una reforma a la justicia. La reforma de los servicios públicos, porque las tarifas de energía son un abuso. Hay que ponerle coto y regular las tarifas de energía para la ciudadanía, y esta es otra discusión que se tiene que dar vía Congreso de la República, y la reforma política, que es la que está anticipando el pacto histórico este domingo.